Analizaremos ahora someramente acerca de algunas preguntas que nos han formulado en los últimos días y semanas acerca de esta enfermedad vigente, que es ya una emergencia global de salud pública, como es la viruela del mono. La primera pregunta señala: ¿desde cuándo una persona contagiada de viruela del mono puede transmitir esta enfermedad a los demás? Y la respuesta es que esta enfermedad puede transmitirse desde que se inician los síntomas prodrómicos de la enfermedad. Recordemos nosotros que esta enfermedad tiene dos fases clínicas. En la primera fase clínica existe un periodo de síntomas generales caracterizados por la presencia de cefalea o dinofagia, que es un dolor al tragar los alimentos, dolor de las amígdalas, de la faringe, malestar general, mialgias generalizadas, poliartralgias, tal vez un poquito de ganglios en diferentes regiones del cuerpo, etc. Y la segunda fase, que es la fase eruptiva, que se caracteriza por la presencia de lesiones en la piel. Desde que en una persona empieza la fase prodrómica con cualesquiera de los síntomas mencionados, incluida la fiebre, este paciente puede contagiar a los demás. La segunda pregunta que nos han hecho dice: ¿cuáles son los grupos más vulnerables para las complicaciones de esta enfermedad? Los grupos más vulnerables son las personas embarazadas, los niños, obviamente por su estado de inmunidad, y en esto hay que señalar que quienes han nacido antes de 1980, en que ya se erradicó la viruela, fueron vacunados ya con la vacuna de la viruela. Esta vacuna genera una reacción inmunitaria cruzada que nos protege contra la viruela del mono. Es decir, quienes han nacido antes de 1980 probablemente están más protegidos que las nuevas generaciones frente a la viruela del mono. Por ello, los jóvenes, los niños, podrían resultar más complicados con cualesquiera de las complicaciones propias de esta enfermedad. Hay que recordar que esta enfermedad de la viruela del mono no solamente puede tener manifestaciones cutáneas, puede tener también manifestaciones respiratorias bajas como una neumonitis, e incluso el virus puede elicitar una respuesta patológica a nivel del sistema nervioso central, como una meningitis, como una encefalitis, etc. Hay otros grupos también vulnerables para complicaciones. Estos grupos son, por ejemplo, quienes están contagiados previamente por el virus del VIH, quienes ya están presentando SIDA, quienes están en quimioterapia por la presencia de algún tipo de cáncer y quienes están también utilizando inmunoterapia, por ejemplo, los trasplantados. Estos grupos son de alto riesgo para presentar complicaciones. La tercera pregunta que se nos ha hecho es: ¿cuál es el diagnóstico diferencial de las lesiones cutáneas de esta enfermedad de la viruela del mono? La viruela del mono puede confundirse, sobre todo en la fase eruptiva, con enfermedades como la varicela o el sarampión, pero también con enfermedades como la dermatitis por VIH. En el Perú hubo una serie de 275 casos, 20% de los cuales tuvieron una erupción localizada en algún sitio de la piel. Estas erupciones localizadas simularon un herpes zóster, es decir, cuando el paciente con viruela del mono presenta una erupción localizada de tipo vesicular o papular en un sitio específico de la piel, puede tranquilamente confundirse con una manifestación de herpes zóster. Pero el herpes zóster es una enfermedad completamente diferente desde el punto de vista etiológico que la viruela del mono. Recordemos simplemente que el herpes zóster es la segunda fase, por así decirlo, de la varicela. El virus de la varicela permanece latente después de haber afectado a un individuo, por lo regular el niño, permanece latente en los ganglios posteriores de la médula espinal, y ese virus, por alguna circunstancia de inmunodepresión, etc., se reactiva y produce el herpes zóster. Esta infección podría confundirse con la viruela del mono cuando la viruela del mono está localizada en algún sitio específico de la piel. Otra de las preguntas que nos hacen es: ¿por qué razón hay una diferencia de mortalidad
En los casos de viruela del mono, europeos, americanos, con respecto a los casos de mortalidad suscitados en el África. Esta respuesta tal vez tiene una connotación epidemiológica. Es posible que las personas en África no tengan un acceso rápido, oportuno a los sistemas de salud. Es posible que la infraestructura de salud y la tecnología de la que nosotros acá en países occidentales y en los países asiáticos disponemos sea mucho más compleja y mucho más adecuada para resolver los casos problemáticos, los casos con complicaciones que en el África. Es posible también que la formación del médico en el África no sea tan eficiente como en los países europeos o en los nuestros. Pero todas son lucubraciones. Habrá que hacer un análisis ya real para determinar cuál es la razón por la cual existe un mayor riesgo de mortalidad en los países africanos que en los nuestros. De todas maneras, sí conviene recordar que aproximadamente el 35% de nuestros casos europeos o occidentales se hospitalizan y existe una tasa de mortalidad del 4% aproximadamente en el mundo entero por la viruela del mono. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la duración de supervivencia del virus cuando esté en el medio ambiente? La respuesta es que no hay todavía estudios que nos permitan dilucidar cuánto tiempo dura el virus de la viruela del mono en el medio ambiente. Lo que sí conocemos es que dura más tiempo que el virus COVID, que el virus SARS-CoV-2, que es el agente causal del COVID. Nosotros sabíamos y sabemos que el virus del SARS-CoV-2 dura aproximadamente pocas horas cuando está expuesto a condiciones ambientales. Pero suponemos que el virus de la viruela del mono probablemente no solamente dure pocas horas, sino que incluso dure varios días. La otra pregunta que nos hacen es acerca de las vacunas que ya están administrándose, sobre todo en Reino Unido, en Europa y en los Estados Unidos. Existen dos vacunas para el virus de la viruela del mono. La vacuna más conocida es el Jynneos. Es una vacuna con un virus modificado de la viruela. Esta vacuna se cree que tiene una efectividad aproximada del 85%. Es decir, de 100 casos que se vacunan, solamente 85 de ellos que se vacunaron con esta vacuna, pues, de Jynneos, pues estarán protegidos contra el virus de la viruela del mono. Existe también en los Estados Unidos otra vacuna que es el ACAM 2000. Los dos tipos de vacunas aproximadamente generan una protección, una efectividad más o menos similar. Pero ¿qué es lo que hace la vacuna, por ejemplo, del virus modificado? Lo que hace es elicitar una respuesta de anticuerpos que permite que el individuo, cuando ya esté expuesto a la enfermedad propiamente dicha, haga una resolución de los síntomas en forma más rápida, es decir, le proteja contra complicaciones o incluso que él pueda no contagiarse con la enfermedad del virus de la viruela del mono. Estas son las principales preocupaciones que nos han manifestado y que nos hemos permitido resolverlas, contestarlas en este video. Muchas gracias a ustedes.